Nunca olvidaré el sonido de la taza rompiéndose contra el suelo de linóleo, ni el ardor del café hirviendo quemando mi rostro arrugado, ni la mirada de desprecio absoluto en los ojos de mi hija cuando gritó que yo no era más que una carga inútil en su vida. Mi nombre es Clara Jenkins. Tengo 67 años. Y durante 42 de esos años creí que ser madre significaba aceptarlo todo. Creí que mi valor como mujer estaba ligado a sacrificarme hasta desaparecer. Creí que el amor verdadero era soportar cada humillación en silencio. Estaba equivocada. Descubrir esa simple verdad, sin embargo, me costó décadas de vida y casi toda mi dignidad. Aquel martes por la mañana empezó como todos los demás. Me desperté a las 5, cuando el cuerpo ya no me deja dormir más. Los huesos crujen, las articulaciones duelen, y el sueño se desvanece con los años, igual que todo lo demás. Me levanté despacio, sintiendo cada uno de mis 67 años en mi rodilla gastada, y caminé arrastrando los pies hacia la cocina de la casa que compré con mis propias manos hace 30 años. Esa casa, mi casa, la que pagué cosiendo vestidos de gala hasta que los dedos me sangraban. La casa donde crié sola a mi hija después de que mi esposo, Arthur, muriera cuando yo tenía apenas 25. La casa donde ahora me sentía como una intrusa, una extraña apenas tolerada, como un viejo mueble que estorba, pero que nadie tiene el corazón de tirar. Puse el agua a hervir en la estufa. El aroma del café recién hecho empezó a llenar la cocina. Ese olor siempre me recordaba las mañanas tranquilas de hace décadas, cuando Arthur aún vivía y nuestra hija Tanisa era una niña que me llamaba mamá y me abrazaba antes de irse a la escuela. Qué distante parece todo aquello ahora, tan lejano, casi irreal, como si le hubiera pasado a otra persona. Tanisa ya estaba sentada en la mesa, con el teléfono en la mano, deslizando el dedo sobre la pantalla con esa expresión amarga que se había vuelto permanente en su rostro durante los últimos años. Ya no la reconocía. La dulce niña que bailaba en los festivales de la escuela. La adolescente soñadora que quería ser maestra. La joven que juró que siempre cuidaría de mí cuando envejeciera. Todo eso había desaparecido. En su lugar, había una mujer de 42 años llena de resentimiento, que me culpaba por todos sus fracasos. Su marido, Derek Price, se había ido temprano al trabajo. Mi nieta, Jory, aún dormía en el dormitorio que preparé especialmente para ella cuando se mudaron conmigo hace 3 años. 3 años que se sintieron como 30. 3 años en los que me convertí en la sirvienta sin sueldo de mi propia casa. 3 años de quejas, desprecio, silencios pesados y miradas que me decían, sin palabras, que sobraba. Serví el café en una taza blanca sencilla, una que tenía desde hacía décadas. La coloqué con cuidado frente a Tanisa. Ella ni siquiera levantó la vista del teléfono. «Este café está frío», dijo sin probarlo siquiera, sin acercar la taza a los labios. «Acabo de prepararlo, cariño», respondí suavemente. «Está caliente, te lo prometo». «Pues yo digo que está frío», insistió, con el tono cada vez más duro. «Y además está aguado. Arruinaste el café otra vez, mamá, igual que arruinas todo últimamente». Intenté explicarle que había seguido la misma receta de siempre, que usé la misma cantidad de café, que el agua estaba hirviendo, pero mis palabras rebotaban contra un muro invisible. No quería escuchar. Nunca quería escucharme. De pronto, se levantó de la silla con violencia. El chirrido del metal contra el suelo me heló la sangre. Agarró la taza con ambas manos y, antes de que pudiera reaccionar, antes de cubrirme o apartarme, me lanzó el café directamente a la cara. El líquido hirviendo me golpeó la piel. Ardía. Ardía tanto que por un segundo no pude ni respirar. El café me corría por la cara, el cuello, empapando mi vieja blusa floreada. Pero el dolor físico no fue nada comparado con lo que vino después. «Eres igual que tu café, mamá», gritó Tanisa, con una furia que jamás imaginé. «Vieja, amarga e inútil. Estoy harta de ti. Harta de verte aquí todos los días, ocupando espacio, siendo una carga. Eres peso muerto en esta casa». Se acercó, su rostro a pocos centímetros del mío. «Todo lo que haces está mal. Tu comida sabe horrible. Tu ropa huele a vieja. Tu presencia me enferma. Arrastras los pies cuando caminas. Respiras muy fuerte. Siempre estás ahí, molestando, existiendo cuando no deberías existir. Ojalá simplemente desaparecieras». Sus palabras me atravesaron como cuchillas.
Cada sílaba fue una puñalada en un rincón del alma que no sabía que tenía. Me quedé quieta, con el café goteando desde mi barbilla, manchando el suelo que había fregado la noche anterior. No lloré. No grité. Algo dentro de mí se congeló. Mientras ella seguía escupiendo veneno, mi mente viajó atrás en el tiempo. Recordé todas esas noches en vela cosiendo vestidos de graduación para otras familias, ganando apenas lo suficiente para pagar la academia privada que Tanisa exigía. Recordé las fiestas de cumpleaños costosas que organizaba sola, vendiendo panecillos y tartas caseras en la esquina durante semanas para reunir el dinero. Recordé los zapatos nuevos, los útiles escolares de marca, la ropa cara porque todas mis amigas tienen esas marcas, mamá. Recordé cuando Tanisa tenía 18 años y quería ir a la universidad. Vendí mis únicos pendientes de oro, los que me había dejado mi madre, para pagarle el primer semestre. Ni siquiera me dio las gracias. Abandonó 6 meses después porque no le gustaba levantarse temprano. Recordé cuando conoció a Derek. Sabía que no era un buen hombre. Lo vi en sus ojos desde el primer día, esa forma calculadora de medir todo por su valor en dinero. Pero Tanisa estaba enamorada, y me quedé callada. Callada, porque ya había aprendido que mi opinión no importaba. Se casaron. Pagué la mitad de la boda, vendiendo la nueva máquina de coser que tanto me había costado comprar. Volví a usar mi vieja Singer, la que me destrozaba la espalda después de horas de trabajo. No importaba. Era la boda de mi hija. 3 años después regresaron con Yuri, aún una bebé, diciendo que solo necesitaban quedarse unos meses mientras ahorraban. Los meses se convirtieron en años. Y los años, en mi pesadilla. Al principio, intentaban disimularlo. Derek me hablaba con falsa cortesía. Tanisa aún sonreía de vez en cuando. Pero poco a poco, casi sin darme cuenta, me convertí en su sirvienta. Cocinaba, lavaba, planchaba, limpiaba, pagaba la luz, el agua, el gas y la comida. Ellos casi no aportaban nada. Siempre con excusas. Este mes está difícil, mamá. Te pagamos el próximo. No seas egoísta. Somos tu familia. Y yo lo aceptaba, porque así me enseñaron. Porque mi madre siempre decía que una buena mujer se sacrifica por su familia. Porque creí que eso era amor. Pero lo que Tanisa acababa de hacer no era amor. Nunca lo fue. Me limpié la cara con el borde de la blusa. El café ya se enfriaba sobre mi piel, dejando una sensación pegajosa y desagradable. Levanté la vista y la miré de verdad, como si la viera por primera vez en años. Vi a una mujer amargada, frustrada con su propia vida, desesperada por encontrar a quien culpar. Vi a alguien que nunca aprendió que las decisiones tienen consecuencias, porque yo siempre estaba ahí para rescatarla, pagar sus errores, ser su red de seguridad. Vi en lo que se había convertido mi pequeña, y no me gustó lo que vi. Algo dentro de mí hizo clic. Como un hilo viejo que se rompe después de estirarse demasiado. Como una puerta oxidada que finalmente cede tras años de empujones. Como si despertara de un largo sueño confuso y, por fin, viera todo con claridad. Caminé despacio hacia la puerta del salón. Las piernas me temblaban, pero cada paso era firme. Abrí la puerta de par en par. La luz del sol de la mañana entró como un foco, iluminando la entrada. Me giré hacia Tanisa y hablé con una voz que no reconocí como mía, tan serena que daba miedo. «Lárgate». Ella parpadeó, desconcertada. «¿Qué dijiste?» «Dije que te vayas. Empaca tus cosas y sal de mi casa ahora mismo». Tanisa soltó una risa nerviosa, incrédula. «Estás loca. Yo vivo aquí. Esta casa», dije, cada palabra sólida, pesada, definitiva, «está a mi nombre. Siempre lo ha estado. La compré con mi trabajo, con mis manos, con mi sudor. Y quiero que salgas de ella ahora. No puedes hacerme esto. Soy tu hija». «Eres mi hija», respondí, «pero dejaste de tratarme como tu madre hace mucho. Me convertiste en tu enemiga, en tu criada, en el blanco de toda tu frustración. Se acabó. Derek volverá y arreglaremos esto. Ya verás. Derek también tiene que irse. Cuando llegue, le diré lo mismo. No tienen derecho a estar aquí. No tienen derecho a tratarme como lo hicieron». Tanisa se puso pálida. Por primera vez en años vi miedo en sus ojos. Miedo real.
Mamá, estaba enojada. No quise decir eso. Si quisiste, la interrumpí. Quisiste decir cada palabra, y probablemente llevas pensándolas mucho tiempo. Tendrás que vivir con eso. Pero no aquí. No en mi casa. No en mi presencia. ¿Y Youri? ¿También vas a echar a tu nieta? Youri puede quedarse si quiere. Pero tú y Derek se van. Tienen hasta que él regrese para empacar lo suyo. Lo demás se queda, porque yo lo pagué. Eres una vieja cruel y egoísta. Tal vez, acepté. O tal vez estoy aprendiendo, por fin, a no dejar que me traten como basura en mi propia casa. Tanisha subió las escaleras dando zancadas. Escuché cómo lanzaba cosas a las maletas y golpeaba los cajones. El ruido despertó a Youri, que salió en pijama, frotándose los ojos. Abuela, ¿qué pasa? Me acerqué a mi nieta de 15 años y acaricié su cabello. Tu mamá y tu papá se van, cariño. Pero tú puedes quedarte si quieres. ¿Por qué se van? No le mentí. Los niños sienten la mentira en el aire. Porque tu mamá me trató muy mal, Youri. Y decidí que no voy a aceptar que nadie me trate mal nunca más. Ni ella, ni nadie. Youri me abrazó. Sentí sus lágrimas empapando mi blusa, aún manchada de café. Lo siento, abuela. Vi cómo te hablaba. Vi cómo te trataban. Siempre quise decir algo, pero tenía miedo. No es tu culpa, mi amor. Nunca lo fue. Tanisha bajó media hora después, con 2 maletas mal cerradas y el rostro enrojecido de rabia. Esto no ha terminado, amenazó desde la puerta. Llamaré a mis abogados. Esta casa también debería ser mía. Habla con quien quieras, respondí. Los papeles son claros. La casa es mía. La compré sola en 1995, antes de que siquiera te casaras. No tienes ningún derecho legal sobre ella. Vas a pagar por esto. Ya he pagado suficiente, Tanisha. Pagué con 42 años de mi vida, con mi juventud, mis sueños y mi salud. No te debo nada más. Cerró la puerta de un portazo tan fuerte que las ventanas temblaron. Youri y yo nos quedamos en silencio, escuchando sus pasos alejándose calle abajo. ¿De verdad se van a ir así? Preguntó mi nieta. Sí, mi amor. De verdad pueden. Y de verdad se van. Las siguientes horas pasaron en una especie de niebla. Limpié el café del suelo. Me lavé la cara con agua fría. Sentí las quemaduras en la piel, leves pero presentes, recordatorios físicos de lo ocurrido. Derek llegó cerca del mediodía, con esa actitud altiva de siempre, como si la casa fuera suya. ¿Dónde está Tanisha? Preguntó mirando alrededor. Se fue. Y tú también tienes que irte. Soltó una carcajada burlona. ¿Qué dijiste, suegra? Dije que te largues. Esta es mi casa. Nunca fue tuya. Quiero que tomes tus cosas y desaparezcas. Su expresión cambió. La máscara de amabilidad fingida cayó, mostrando al verdadero Derek que siempre supe que estaba ahí. Has perdido la cabeza, Clara. Yo vivo aquí. Tengo derechos. Tú no tienes derechos. Revisa los papeles si quieres. Esta casa está a mi nombre. La compré con mi dinero antes de que aparecieras en la vida de mi hija. No pagaste ni un centavo. Tanisha se va a enterar de esto. Ya me escuchó. Todos me escucharon. Ahora es mi turno de hablar. Y lo que digo es que te vayas. Avanzó un paso para intimidarme, pero algo en mi mirada lo detuvo. Tal vez vio que ya no tenía nada que perder. Tal vez vio que 42 años de aguante habían terminado de golpe. Subió las escaleras con pasos pesados y bajó 20 minutos después con una maleta y una bolsa. Esto no ha terminado, Clara. Ya lo verás. Lo que tenga que pasar, pasará. Pero no aquí. No en mi casa. No frente a mí. Se fue sin despedirse de Youri, que observaba todo desde la escalera. Cuando la puerta se cerró, mi nieta corrió a abrazarme. ¿Qué pasará ahora, abuela? Ahora viviremos en paz. Cariño. Por primera vez en mucho tiempo, viviremos en paz. Esa noche, después de que Youri se durmiera, me senté en la sala oscura. La casa estaba en silencio, pero era un silencio distinto. No el silencio pesado y tenso de antes, cuando caminaba de puntillas para no molestar.
Era un silencio limpio, vacío, lleno de posibilidades. Toqué mi rostro donde el café me había quemado. La piel estaba sensible, pero no era grave. Sanaría en unos días. Las otras heridas, las invisibles, tardarían más. Pero también sanarían. Tenía que creerlo. El teléfono sonó. Era Tanisa. Dejé que sonara hasta que se cansó. Volvió a llamar, una y otra vez. No respondí ninguna. Al día siguiente comenzaron los mensajes. Mamá, hablemos. Estás exagerando. Voy a volver y arreglaremos esto. No puedes hacerme esto. No respondí ninguno. Al tercer día, Derek volvió. Golpeó la puerta, gritando que me demandaría, que conocía abogados, que me quitaría la casa. Llamé a la policía. Llegaron, le pidieron su identificación y le explicaron que estaba en propiedad privada sin autorización del dueño. Se lo llevaron con una advertencia. No volvió después de eso. Jory se quedó conmigo una semana, pero la presión de su madre era demasiado. La niña lloraba cada vez que Tanisa la llamaba, rogándole que volviera a casa. Finalmente, una tarde lluviosa, hizo su maleta. Abuela, no quiero irme, pero mamá dice que si no vuelvo no me dejará verte más. Está bien, mi amor, le dije, abrazándola fuerte. Lo entiendo. Y cuando cumplas 18 años, cuando seas adulta, podrás venir cuando quieras. Nadie podrá impedirlo. Te esperaré. Prométeme que no me olvidarás. Jamás podría olvidarte, Jory. Eres la luz de mi vida. Siempre lo fuiste. Se fue llorando. Cerré la puerta y, por primera vez en días, me permití llorar también. Lloré por mi nieta. Lloré por la hija que perdí hace años, aunque aún estuviera viva. Lloré por todos los años desperdiciados. Lloré por la mujer que fui, la que se dejó tratar así. Pero cuando terminé de llorar, me limpié las lágrimas. Me miré en el espejo del recibidor. Vi a una mujer de 67 años, con arrugas profundas, ojeras y el cabello gris. Pero también vi algo más. Vi fuerza. Vi dignidad. Vi a alguien que, por fin, había dicho basta. Y en ese momento supe que aquello era solo el comienzo. Que mi vida estaba a punto de cambiar de maneras que aún no podía imaginar. Lo que ellos no sabían, lo que Tanisa y Derek ni siquiera sospechaban, era que mis planes iban mucho más allá de echarlos de mi casa. Tenía documentos que revisar. Llamadas que hacer. Una vida que reconstruir desde cero. Y por primera vez en 42 años, esa vida iba a ser completamente mía. Los primeros días después de que Tanisa y Derek se fueron extraños. La casa sonaba diferente. Cada crujido de la madera, cada golpe de viento en las ventanas, cada gota del grifo resonaba de otra forma. Era como si la casa misma, por fin, respirara después de años conteniendo el aliento. Me seguí despertando temprano por costumbre, pero ya no tenía prisa. Preparaba el café despacio, disfrutando el proceso. Lo tomaba en la mesa de la cocina, mirando por la ventana el jardín descuidado que había dejado de cuidar hacía años, porque Tanisa se quejaba de que traía tierra dentro cada vez que trabajaba con las plantas. Mi vecina, Venice Miller, llamó a la puerta al cuarto día. Traía un tupper con brisket casero y esa mirada de curiosidad que intentaba disimular con preocupación. Clara, cariño, vi a Tanisa irse con maletas. Todo está bien. Venice tenía 65 años y vivía al lado desde que me mudé hace 30. Había sido testigo silenciosa de todo. Cuando llegué, joven, viuda y con una niña pequeña. Cuando trabajaba hasta la madrugada cosiendo en el salón. Cuando Tanisa se casó y se fue, y cuando volvió, transformando mi hogar en un campo de batalla silencioso. Pasa, Venice. Te sirvo café. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Le conté todo, el café en la cara, los años de humillación, como por fin les pedí que se fueran. Venice escuchó sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando, apretándome la mano en las partes más duras del relato. «Ay, Clara», dijo cuando terminé, «yo sabía que algo no iba bien. Te veía encogerte cada vez, volverte más callada, como si intentaras hacerte pequeñita para no molestar a nadie en tu propia casa. Así me sentía exactamente. Pequeña, invisible, como si estuviera ocupando un espacio que no me pertenecía. ¿Y ahora qué vas a hacer?» «No lo sé aún», admití.
pero por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar. Benís se quedó un poco más. Me contó que Tanisa había estado hablando con otros vecinos, diciendo que había perdido la cabeza, que necesitaba ayuda psiquiátrica, que estaba senil. No creas nada de lo que diga esa muchacha, dijo Benís con firmeza. Todos los que vivimos aquí vimos cómo te trataban, cómo te hablaba ella, cómo Derek te miraba como si fueras un mueble. No estás loca, Clara. Te estás despertando. Sus palabras me dieron fuerza. Me di cuenta de que no estaba tan sola como pensaba. Había ojos que habían visto mi sufrimiento, aunque yo creía esconderlo bien. Después de que Benís se fue, empecé a revisar papeles. Saqué la vieja caja metálica donde guardo documentos importantes. Allí estaba la escritura de la casa con mi nombre. Clara Jenkins, viuda de Arthur Jenkins. La compré en 1995 con el dinero que ahorré cosiendo durante 10 años. Tanisa tenía entonces 15. Le dije que estaba comprando nuestro futuro, un lugar seguro donde nadie podría echarnos jamás. Qué irónico que, 30 años después, tuviera que echar a mi propia hija de ese lugar seguro. Seguí revisando. Encontré recibos amarillentos, la matrícula de Tanisa en la academia privada, $300 al mes, los uniformes caros que exigía, los libros nuevos cada año porque no quería de segunda mano. El viaje de graduación a Miami, Florida, que costó $15,000, y que pagué vendiendo la televisión y mi vieja nevera para comprar una usada más barata. Hallé las facturas de su boda, el vestido de $2,500, el salón, la comida para 200 personas, la música, un total de $7,000. Yo puse 3,500, vendiendo mi máquina de coser nueva y usando ahorros que había apartado para mi vejez. Seguí buscando y aparecieron más recibos de préstamos que les hice a lo largo de los años. Préstamos que nunca devolvieron, $1,000 para el alquiler de su primer departamento, $2,000 cuando Derek perdió un trabajo, $5,000 cuando nació Yuri, $100 cuando se les averió el coche, $3,000 para pagar la tarjeta de crédito. Tomé un cuaderno y empecé a hacer cuentas. Las cifras eran abrumadoras. En total, a lo largo de 42 años, había gastado más de $300,000 en Tanisa. $300,000 que podría haber usado en mi propia vida. Viajar, vivir con comodidad, jubilarme antes y dejar de trabajar tan duro. ¿Y qué recibí a cambio? Desprecio, quejas, crítica constante y café hirviendo en la cara. Por primera vez me permití sentir rabia. No la guardé en el pecho como siempre. La solté. Lloré de rabia. Golpeé la mesa con el puño. Grité en voz alta todo lo que nunca pude decirle a Tanisa a la cara. Cuando terminé, me sentí exhausta, pero extrañamente aliviada, como si hubiera expulsado un veneno que llevaba años acumulándose en mi sangre. Esa noche no dormí bien. Los recuerdos venían en oleadas. Me vi a mis 25 años frente al ataúd de Arthur. Mi esposo murió de un infarto fulminante. Ni siquiera tuvimos tiempo de despedirnos. Un día estaba allí, sonriendo, jugando con Tanisa. Al siguiente, ya no. Me quedé sola con una niña de 5 años, sin familia cercana y con apenas ahorros. Pero no me hundí. Aprendí a coser viendo vídeos y preguntando a las mujeres del mercado. Compré una máquina usada y empecé con arreglos pequeños, luego vestidos, luego trajes de gala. Me gané un nombre. Clara, la costurera, era conocida en 3 barrios. Trabajaba de día y de noche. Tanisa creció medio criada por vecinas que me ayudaban cuando yo no podía salir del taller que monté en el salón. Le di todo lo que pude, todo lo que pidió. Siempre con miedo de que sintiera la ausencia de su padre. Siempre intentando compensar esa pérdida, siendo madre y padre a la vez. Quizá ahí estuvo mi error. Darle demasiado, no permitirle frustrarse, no enseñarle que las cosas cuestan dinero, que hay que trabajar por lo que se quiere, que no todo en la vida se consigue fácil. La crié como a una princesa mientras yo vivía como una sirvienta. Y ella creció creyendo que eso era lo normal, que yo existía para servirle, que mi función en la vida era facilitarle la suya. Me levanté a las 3 de la madrugada, fui a la cocina y calenté leche. Me senté a la mesa con la taza entre las manos, mirando la oscuridad tras la ventana. ¿En qué momento Tanisa dejó de quererme? ¿O acaso nunca me quiso de verdad? Solo le fui útil, un recurso del que tirar. Recordé una tarde, cuando tenía 17.
Había cosido toda la noche para terminar 3 vestidos urgentes. Estaba exhausta. Me dolían los dedos. La espalda me mataba. Tanisa llegó de la escuela y me pidió que le planchara el uniforme para el día siguiente. Le dije que lo hiciera ella, que necesitaba un momento para descansar. Se enfadó, gritó que yo era una mala madre, que todas sus amigas tenían madres que lo hacían todo, que ella era la única con una madre floja. Terminé planchándole el uniforme, claro, y pidiéndole perdón por querer descansar. Ese patrón se repitió. Durante años yo cedía, ella exigía más. Yo pedía perdón por existir, y ella me hacía sentir que estorbaba. Cuando conoció a Derek, pensé que las cosas mejorarían. Que al tener su propia familia me necesitaría menos, me presionaría menos. Pero fue al contrario. Derek vio una oportunidad en mí, una casa gratis, servicios gratis, dinero disponible cuando lo necesitaran. Recordé la primera vez que escuché una conversación entre ellos. Fue hace aproximadamente un año. Subí a avisarles que la cena estaba lista cuando oí voces en su cuarto. Me detuve sin querer escuchar a escondidas, pero las palabras se colaban claras. Cuando la vieja se muera, decía Derek, esta casa será tuya. Podemos venderla o alquilarla. Es una buena propiedad. No hables así, respondió Tanisa, pero sin convicción. Es mi madre. Es una madre que ya vivió su vida. Nosotros estamos empezando. Nos merecemos esta casa más que ella. Somos jóvenes. Tenemos planes. Ella solo ocupa espacio. A veces quisiera que se fuera, dijo Tanisa. Y esas palabras me golpearon más fuerte que nada. Que se vaya a un asilo o algo. Pero si la echamos, la gente hablará. Dirán que somos malos hijos. Entonces hay que lograr que quiera irse sola, propuso Derek. Hacerle la vida miserable. Poco a poco decidirá irse por su cuenta. Me alejé de la puerta sin hacer ruido. Bajé las escaleras como en trance. No les avisé que la cena estaba lista. Me encerré en mi cuarto y lloré en silencio, mordiéndome la almohada para que no me oyeran. Ahora, sentada en mi cocina a las 3 de la mañana, me pregunté por qué no me fui ese mismo día. ¿Por qué aguanté otro año de humillaciones después de oír aquello? ¿Por qué seguí cocinándoles, limpiándoles, pagándoles las cuentas? La respuesta era simple y triste, porque no sabía que merecía algo mejor, porque creía que eso hacían las madres. Aguantar, sacrificarse y desaparecer poco a poco hasta no ser nada. Pero ya no. Ese ciclo se rompió aquella mañana cuando el café me quemó la cara y algo dentro de mí por fin despertó. Pasé los días siguientes reorganizando la casa. Limpié el cuarto que habían usado Tanisa y Derek. Encontré cosas que dejaron. Ropa vieja, papeles sin importancia, objetos rotos. Todo a la basura. En un cajón del armario hallé un sobre escondido. Lo abrí. Dentro había fotografías de las pertenencias de mi casa. Mi televisor, mi cocina, los muebles del salón e incluso mis joyas, las pocas que me quedaban. Cada foto tenía una nota escrita a mano con un precio. Estaban tasando mis cosas. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Para qué necesitaban esto? ¿Planeaban vender mis pertenencias o era un inventario para cuando yo no estuviera? Guardé las fotos como evidencia. No sabía de qué exactamente, pero sentí que podrían ser importantes. También encontré una carpeta de documentos escondida entre libros viejos. Eran intentos de Derek de obtener préstamos usando mi dirección como domicilio, e intentos de sacar tarjetas de crédito poniendo mi casa como aval. Ninguno había sido aprobado porque él no era el dueño. Pero el hecho de que lo intentara me llenó de indignación. Ese hombre había querido apalancar mi propiedad sin mi conocimiento. Mi hogar, por el que trabajé 10 años, mi legado, mi seguridad. Llamé a Venice y le mostré los documentos. «Ay, Clara, esto es serio. Deberías denunciarlo. No quiero líos legales», dije. «Solo quiero que me dejen en paz. Pero voy a llevar esto a un abogado para que quede registrado por si intentan algo peor». Venice me recomendó a su sobrino, el abogado Charles Davis. Lo llamé y me dio cita esa misma semana. El abogado Davis era un hombre serio, de mediana edad. Escuchó toda mi historia sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, asintió despacio. «Señora Jenkins,
Hizo bien en sacar a esas personas de su casa. Lo que su yerno intentó puede considerarse fraude en grado de tentativa. Estos documentos lo prueban. No quiero entrar en batallas legales, expliqué. Solo quiero protegerme. La entiendo. Haremos varias cosas. Primero, un testamento nuevo donde deje claras sus voluntades. Segundo, un documento notariado que establezca que su hija y su yerno no tienen ninguna reclamación sobre su propiedad. Tercero, dejaremos constancia de estos intentos de fraude por si necesita defenderse en el futuro. ¿Puedo dejarle todo a mi nieta? Por supuesto. Podemos crear un fideicomiso para que Yuri reciba la herencia cuando cumpla 25, con un tutor que administre los bienes hasta entonces. Eso es lo que quiero. Durante las semanas siguientes trabajé con el abogado Davis en toda la documentación. Firmé papeles, di declaraciones y organicé mi testamento. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía control sobre mi futuro y sobre lo que pasaría con mis cosas cuando yo faltara. También tomé otras decisiones. Fui al banco y cancelé todas las autorizaciones que Tanisa tenía en mis cuentas. Descubrí que había estado retirando dinero con regularidad, pequeñas cantidades que no notaba, pero que sumaban varios miles al año. La ejecutiva del banco me mostró los movimientos. Mire, señora Jenkins, aquí hay retiros cada semana, 50, 30, $80. Hice las cuentas. En los últimos 3 años, Tanisa había sacado aproximadamente $5,000 de mi cuenta sin mi conocimiento explícito. Yo le había dado acceso pensando en emergencias, en compras para la casa que compartíamos, no para que me robara sistemáticamente. Quiero cerrar su acceso ahora mismo, le dije a la ejecutiva. Por supuesto, solo necesito que firme aquí. Firme. Sentí que cortaba un cordón umbilical que debió haberse roto décadas atrás. También cancelé la tarjeta de crédito suplementaria que Tanisa tenía en mi cuenta. Estaba a mi nombre, bajo mi responsabilidad, pero ella la usaba libremente y jamás pagaba. Yo lo pagaba todo, siempre con la excusa de este mes está difícil o te lo devuelvo el próximo pago. 3 días después de cancelar todo, sonó mi teléfono. Era Tanisa. Dejé que sonara. Llamó una y otra vez. A la quinta, contesté. ¿Qué hiciste, mamá? Gritó al otro lado. Mi tarjeta no funciona. Me humillaron en el supermercado delante de todos. Cancelé tu tarjeta. Era mía. Estaba a mi nombre. No puedes hacer eso. Tengo gastos. Tengo que comprar comida. Y yo tuve gastos durante 42 años, sola y sin ayuda. Es hora de que aprendas a vivir con tus propios recursos. Eres una vieja miserable y terrible. Puede ser, respondí con calma. Pero soy una vieja miserable con mi dinero en mi cuenta y mi paz en mi casa. Colgué. El teléfono sonó de inmediato otra vez. Lo apagué. Esa noche, Yuri apareció en mi puerta. Estaba sola. Se había escapado del departamento que Derek y Tanisa habían alquilado. Tenía los ojos enrojecidos de llorar. Abuela, ¿puedo pasar? La abracé fuerte y la dejé entrar. Le preparé una manzanilla como cuando era pequeña. Nos sentamos en el sofá del salón. Mamá no deja de hablar mal de ti, dijo Yuri. Dice que te volviste loca, que eres cruel, que nos abandonaste. ¿Y tú qué piensas? Le pregunté. Yuri dio un sorbo de té antes de responder. Creo que mamá siempre te trató mal y tú nunca dijiste nada. Yo lo veía, abuela. Cómo te hablaba, cómo te pedía las cosas sin por favor ni gracias. Como papá te miraba como si fueras invisible. Me daba tanta rabia, pero fui una cobarde. Nunca dije nada. Tenía miedo de que se enojaran conmigo también. No eres una cobarde, mi amor. Eres una niña. No era tu responsabilidad defenderme. Pero pude haber dicho algo. Lo que fuera. Ahora estás aquí. Eso es mucho. Yuri se quedó a dormir. A la mañana siguiente, antes de irse, le di mi nuevo número de teléfono escrito en un papel. Este es mi número privado, le dije. No se lo des a tu madre ni a tu padre. Es solo para ti y para mí. Puedes llamarme cuando quieras, a cualquier hora. Prométeme que no vas a desaparecer, me pidió en voz bajita. Te prometo que siempre estaré para ti, Yuri. Siempre.
Pero mis días de estar disponible para tu madre y tu padre se terminaron. ¿Lo entiendes? Sí, abuela. Lo entiendo. La vi irse con el corazón encogido, pero sabiendo que era lo mejor. Youri tenía que aprender a navegar su propia familia. Yo podía ser su refugio, pero no podía rescatarla de todo. Ella también debía crecer, tomar sus decisiones y encontrar su fuerza. Las semanas se convirtieron en meses. La casa siguió en silencio, pero era un silencio que aprendí a disfrutar. Volví a coser, pero ahora por gusto, no por necesidad. Hice manteles bordados, cojines decorativos, cositas que vendía en el mercado de artesanías los fines de semana. Una tarde, 3 meses después del incidente del café, estaba regando el jardín delantero cuando vi a Tanisa frente a la reja. Se veía distinta, más delgada, más cansada, mayor de lo que sus 42 años deberían mostrar. No abrí. Me quedé del otro lado, con la manguera aún en la mano. ¿Qué necesitas, Tanisa? Quiero hablar contigo, mamá. Estamos hablando. Dentro, por favor. No. Lo que tengas que decir, puedes decirlo desde ahí. Se notaba incómoda. Miraba alrededor, consciente de que algunos vecinos podían estar observando. Mamá, quiero pedirte perdón. Lo que hice estuvo mal. La manera en que te traté fue horrible. Lo siento. Sus palabras sonaban ensayadas, como dichas frente a un espejo. ¿Lo sientes, o sientes haber perdido acceso a mi dinero y a mi casa? Las dos cosas, admitió, y al menos eso fue honesto. Siento haberte tratado mal, pero también necesito tu ayuda. Derek perdió el trabajo. Estamos atrasados con la renta. No tenemos dinero para comer. Bien. Ese es tu problema, Tanisa, no el mío. Soy tu hija. Eres mi hija. Pero antes que madre, soy un ser humano. Y los seres humanos merecen respeto. Algo que nunca me diste. Te di mi infancia. Te di mi vida. No me diste nada que yo no te hubiera dado primero, multiplicado por 100. Te di educación, un techo, comida, ropa, oportunidades. Te di amor cuando me diste desprecio. Te di paciencia cuando me diste quejas. Te di dinero cuando me diste exigencias. Y nunca fue suficiente. Mamá, por favor. No. La respuesta es no. No voy a darte dinero. No vas a volver a vivir aquí. No seguiré siendo tu red de seguridad mientras me usas de saco de boxeo. Vi lágrimas rodar por sus mejillas, pero no me conmovieron. Eran las mismas lágrimas que había usado toda la vida para manipularme. Me las sabía. Algún día me vas a necesitar, dijo con voz temblorosa. Y no estaré. Puede que tengas razón, respondí. Pero prefiero enfrentar ese día sola y en paz que rodeada de gente que me odia. Se fue sin decir más. La vi alejarse por la calle, con los hombros caídos, derrotada. Y yo sentí paz. Entré en mi casa, cerré la puerta y, por primera vez en meses, me sentí completamente libre. Pero, en el fondo, sabía que esto era solo el principio. Me esperaban decisiones más grandes. Decisiones que cambiarían mi vida para siempre. Y yo estaba lista para tomarlas. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no sentía desde hacía décadas. Era como si una niebla espesa que cubría mi mente por años al fin se hubiera levantado. Podía ver nítido. Podía pensar con precisión. Y, por primera vez, podía recordar. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No buscaba venganza. No se trataba de hacer sufrir a Tanisa y a Derek. Era algo más profundo y a la vez más simple. Recuperar mi vida. Construir algo que fuera enteramente mío. Algo que nadie pudiera quitarme ni ensuciar con su desprecio o manipulación. Me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno nuevo y un bolígrafo. Empecé a hacer listas, no emocionales, sino prácticas. Listas de acción, de cambios, de pasos concretos hacia una vida diferente. La primera lista se llamó Protección Legal. Había avanzado bien con el abogado Davis, pero quería asegurarme de que no quedaran cabos sueltos. Escribí: verificar que el testamento esté completamente registrado. Confirmar que el fideicomiso de Youri esté operando correctamente. Revisar que todos los documentos del fraude de Derek estén debidamente protocolizados. La segunda lista se llamó Independencia Financiera.
Aquí puse cosas más detalladas. Necesitaba calcular con exactitud cuánto dinero tenía, cuánto gastaba al mes y cuánto podía generar con mi trabajo de costura. Necesitaba saber si podía mantenerme sola sin la ayuda de nadie. La tercera lista fue la más difícil de escribir. Se tituló Vida Nueva. Y debajo anoté algo que me sorprendió incluso a mí: considerar mudarme a otro lugar. La idea llevaba semanas rondándome, pero no me atrevía a darle forma. Ahora, al verla escrita, se sentía real. Posible. Como la respuesta que había estado buscando sin saberlo. ¿Por qué quedarme aquí, en esta casa llena de recuerdos amargos? En este barrio donde los vecinos me miran con lástima o curiosidad, en esta ciudad donde podría cruzarme a Tanisa o a Derek en cualquier esquina. ¿Por qué no empezar de nuevo en un sitio donde nadie me conociera, donde nadie supiera mi historia, donde pudiera ser simplemente Clara, sin el peso del pasado? Pasé la mañana investigando en el viejo ordenador que compré hace años y apenas sé usar. Busqué pueblos pequeños en otros estados, lugares tranquilos con climas templados, comunidades chicas donde la vida fuera más simple. Encontré un pueblo en Carolina del Norte llamado Oakich. Según la web, tenía unos 8.000 habitantes. Estaba rodeado de montañas, con clima agradable todo el año y conocido por su comunidad artesana. Había fotos de calles arboladas, casas de colores y plazas tranquilas con grandes gazebos. Me quedé mirando esas fotos un buen rato. Intenté imaginarme allí, caminando por esas calles, sentándome en esas plazas, viviendo en una de esas casitas. Y, por primera vez en mucho tiempo, la idea de mi futuro no me dio miedo, me dio esperanza. Llamé al número de turismo del pueblo. Contestó una mujer amable. Buenos días, oficina de turismo de Oakich. Habla Beatatrice. Buenos días, señora. Me llamo Clara y estoy pensando en mudarme a su pueblo. Me gustaría información sobre cómo es vivir allí. Oh, qué maravilla, respondió Beatatrice con entusiasmo genuino. Es un lugar muy tranquilo, señora Jenkins. Muy seguro. La gente es amable. Tenemos de todo: centro de salud, mercado, escuelas, y es muy bonito, muy verde. Hablamos casi media hora. Beatatrice me contó sobre la vida en el pueblo, los festivales, como casi todos se conocen. Me habló de casas en alquiler o venta, de los precios, del costo de vida. ¿Hay trabajo?, pregunté. Soy costurera. Perfecto. Tenemos un mercado de artesanías cada sábado donde muchas mujeres venden su trabajo, y siempre hace falta una buena costurera. La que teníamos se mudó el año pasado con su hija a la ciudad, y todos la extrañan. Cuando colgué, el corazón me latía rápido. No era nerviosismo. Era ilusión. Era la sensación de que una puerta se había abierto, y detrás había luz, no oscuridad. Pero no podía actuar por impulso. Necesitaba planear cada paso con cuidado. Ser inteligente. Pasé los días siguientes en modo silencio. No le conté a nadie mis planes, ni siquiera a Denise. No porque desconfiara de ella, sino porque necesitaba mantener esto completamente en privado hasta tenerlo todo listo. Si Tanisa se enteraba de que pensaba irme, podría intentar detenerme de algún modo. Empecé a separar mis pertenencias en 3 categorías: lo que me llevaría, lo que vendería y lo que donaría. Descubrí que, después de 67 años de vida, había acumulado muchas cosas, pero pocas eran realmente importantes. La ropa vieja que ya no usaba, al montón de donación. Los muebles grandes, imposibles de transportar, a la lista de venta. El menaje excesivo de cocina, las decoraciones que nunca me gustaron pero guardé por años, las cosas de Tanisa que dejó y nunca recogió. Todo fue saliendo poco a poco de mi casa. Lo que decidí conservar cabía en un espacio sorprendentemente pequeño. Ropa suficiente para 2 semanas, mi máquina de coser portátil, algunos libros que amo, las fotografías verdaderamente importantes, las joyas de mi madre y los documentos esenciales. Todo lo demás era prescindible. Contraté a un hombre que compraba muebles usados. Vino una tarde, miró todo lo que tenía en venta e hizo unas cuentas en su libreta. Puedo darle $2.000 por todo, señora. 2.500, negocié. 2.200 y cerramos el trato ahora mismo. Hecho. Me dio el dinero en efectivo. Volvió al día siguiente con un camión y 2 ayudantes. Se llevaron el juego de sala, el comedor, los dormitorios completos, todo.
Me quedé solo con mi cama, una mesita con 2 sillas y lo esencial de la cocina. La casa quedó casi vacía, pero me sentía más ligera que nunca. Luego llamé al abogado Davis. Charles, quiero alquilar mi casa. ¿Puede recomendarme una agente inmobiliaria de confianza? Por supuesto, señora Jenkins. Mi cuñada, Shelby, tiene una inmobiliaria. Es muy seria y responsable. ¿Quiere que le concierten una cita? Sí, por favor. Y, Charles, hay una condición especial. La renta debe depositarse directamente en el fideicomiso de Youri. Ni un centavo puede ir a mi cuenta ni a ninguna a la que Tanisa pudiera acceder. ¿Entendido? Prepararé el contrato así. 2 días después, conocí a Shelby, la cuñada del abogado. Era una mujer directa y eficiente, de mediana edad. Recorrió la casa con ojo crítico. Es una buena propiedad, señora Jenkins. Bien ubicada, en buen estado. Puedo alquilarla fácilmente por $2,000 al mes. El mercado está bien ahora mismo. ¿Cuánto tiempo necesita para encontrar inquilinos? Deme 2 semanas, 3 como mucho. Perfecto. El abogado Davis le dará los detalles del contrato. Debe ser muy específico sobre dónde se deposita el dinero. Sin problema. Yo me encargo de todo. Firmamos el acuerdo. Shelby tomó fotos de la casa, publicó un anuncio y empezó a mostrarla a posibles inquilinos. Yo lo observaba todo con una calma sorprendente, como si estuviera mirando la vida de otra persona, no la mía. Mientras tanto, seguí investigando sobre Oakich. Encontré anuncios de alquiler. Una casa en particular me llamó la atención. Pequeña, 2 dormitorios, con jardín delantero y vista a las montañas. Costaba $875 al mes. Llamé al número del anuncio. Buenas tardes. Estoy interesada en la casa que tiene en alquiler. Ah, sí, claro, respondió la voz de una señora mayor. Soy Beatrice, la dueña. La casa está disponible. ¿Quiere venir a verla? Vivo en otra ciudad, expliqué. ¿Sería posible hacer una videollamada para verla? Ay, no sé usar esas cosas de computadora, admitió Beatrice. Pero mi nieta puede ayudarme. Déjeme su número y ella la llama. Media hora después, la nieta de Beatrice me hizo una videollamada desde su celular. Me mostró toda la casa mientras caminaba por ella. Era sencilla pero acogedora. Paredes blancas, suelo de losetas, una cocina básica pero funcional, un baño limpio, 2 dormitorios pequeños pero suficientes. El jardín tenía rosales y un limonero. Es perfecta, le dije a la chica. ¿Puedo alquilarla sin verla en persona? Mi abuela dice que sí, si deposita el primer mes y un mes de fianza por adelantado. ¿Puedo depositarlo mañana? Claro. Le envío los datos de la cuenta de mi abuela. Esa noche, recostada en mi cama de una casa casi vacía, sentí algo que no había sentido en años. Emoción por el futuro. Curiosidad por lo que vendría. Sentí que mi vida no había terminado a los 67. De verdad estaba empezando. Al día siguiente, fui al banco e hice la transferencia a Beatrice. $1,750 en total, primer mes más fianza. Era mucho dinero, pero lo tenía. Lo había ahorrado durante años y por fin iba a usarlo para mí. Solo para mí. Aproveché para hacer otras cosas. Abrí una cuenta nueva que solo yo conocería. Transferí la mayor parte de mi dinero allí, dejando el mínimo en la cuenta antigua. Cambié todas mis contraseñas. Me aseguré de que nadie más, excepto yo, tuviera acceso a nada. También fui a la telefonía y compré un celular nuevo con número nuevo. Solo 3 personas tendrían ese número. Youri, Venice y el abogado Davis. Nadie más. Cada acción me hacía sentir más fuerte, más dueña de mi destino. Era como construir una fortaleza alrededor de mi nueva vida, ladrillo a ladrillo. Venice vino a visitarme una tarde y se quedó helada al ver la casa vacía. Clara, ¿qué hiciste? ¿Vendiste todo? Sí, respondí simplemente. ¿Por qué? La miré a los ojos. Era mi única amiga verdadera. Merecía saber la verdad. Me voy, Venice. A un pueblo lejos de aquí, para empezar de nuevo. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cuándo? En unas 2 semanas. En cuanto la gente encuentre inquilinos para la casa. ¿Y Tanisa? ¿Lo sabe? No.
Y no quiero que lo sepa hasta que ya me haya ido. Por eso te pido que no le digas a nadie. Por favor. Venís me abrazó fuerte. No diré una palabra. Pero te voy a extrañar muchísimo, amiga. Y yo a ti. Pero necesito hacerlo. Necesito alejarme de todo lo que me hirió. Necesito averiguar quién soy cuando no soy la madre de Tanisa ni la víctima de Derek. Solo quiero ser clara. Te entiendo, dijo Benís, secándose las lágrimas. Y me parece muy valiente. La semana siguiente, Shelby me llamó. Señora Jenkins, encontré inquilinos. Una pareja joven con un bebé, muy responsables, buen ingreso, referencias impecables. Quieren firmar esta semana y mudarse el lunes. ¿Le viene bien? Suena perfecto. Todo encajaba, como si el universo por fin conspirara a mi favor. Empecé a empacar lo poco que llevaría, 2 maletas grandes y una caja con objetos frágiles. Eso era todo. 67 años de vida cabían en 2 maletas y una caja. 3 días antes de irme, Jory me llamó al celular viejo. Abuela, ¿puedo ir a verte? Claro, mi amor. Ven cuando quieras. Llegó esa tarde. Al entrar y ver la casa vacía, se quedó paralizada en la puerta. Abuela, ¿qué pasó aquí? Siéntate, Jory. Tengo que contarte algo. Nos sentamos en las únicas 2 sillas que quedaban en la cocina. Le preparé manzanilla y le conté todo, mis planes de mudanza, el pueblo en Carolina del Norte, la casa que había alquilado, mi decisión de empezar de nuevo. Jory lloró. Lloró mucho. Pero cuando le expliqué que tenía mi número nuevo, que podíamos hablar todos los días, que cuando cumpliera 18 podría visitarme cuando quisiera, se calmó un poco. Mamá no lo sabe, ¿verdad? No quiero que sepa todavía. Cuando ya esté instalada en mi nueva vida, entonces podrá saberlo. Pero no antes. Y si te presiona para que le cuentes, dile que no lo sabes, que viniste a despedirte, pero no te dije a dónde iba. Será verdad, porque aún no te daré mi dirección. Cuando seas adulta, entonces sí. ¿Por qué, abuela? Porque tu madre podría presionarte, y no quiero ponerte en esa situación. Es más fácil si de verdad no lo sabes. Jory entendió. Era una chica lista. Sabía que la situación era complicada y que yo también intentaba protegerla. Te voy a extrañar mucho, abuela. Y yo a ti, mi amor. Pero no es un adiós. Es un hasta luego. Y estaremos en contacto siempre. Te lo prometo. Le di mi número nuevo escrito en un papel. Guárdalo bien y borra este mensaje después de copiarlo en un lugar seguro donde tu madre no lo vea. Lo pondré en mi diario. Mamá nunca lee mi diario. El resto de la tarde lo pasamos juntas. Cocinamos algo sencillo. Hablamos de su escuela, de sus sueños, de lo que quería estudiar. Fue una tarde preciosa, llena de esa conexión genuina que siempre hubo entre nosotras. Al irse, me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Cuídate, abuela. Y sé feliz. Te lo mereces más que nadie en el mundo. Tú también, mi amor. Y recuerda, cuando te sientas sola o triste, llámame. Yo siempre contestaré. La vi alejarse por la calle y sentí ese dolor de madre y abuela, el dolor de soltar a alguien a quien amas. Pero también sentí paz, porque sabía que era lo correcto para mí, para ella, para las dos. Los últimos días fueron un torbellino. Firmar documentos con la inmobiliaria, asegurar que los servicios estuvieran correctamente transferidos, cerrar cuentas viejas, donar las últimas cosas que no vendí. La noche anterior a mi partida, Benís organizó una pequeña cena de despedida. Éramos solo ella, su esposo Earl y yo. Comimos el brisket que había preparado. Hablamos de los viejos tiempos, de todos los años que fuimos vecinas. Clara, tienes mi número, dijo Benís. Llámame cuando llegues para saber que estás bien. Lo haré. Y tú tienes mi número nuevo, pero no se lo des a nadie. De acuerdo. A nadie. Lo guardé con un nombre falso en mi teléfono, por si Tanisa lo revisa. Me reí. Benís pensaba en todo. Esa noche dormí en mi casa vacía por última vez. Mis 2 maletas y mi caja estaban junto a la puerta, listas. Al día siguiente vendría el camión a recoger mi máquina de coser y las pocas cosas que enviaría por separado. Me quedé en la cama, mirando el techo en la oscuridad. Pensé en todos los años vividos en esa casa, lo bueno y lo malo,
los momentos de alegría cuando Tanisa era niña, y los de dolor, cuando se volvió mi tormento. Pero, sobre todo, pensé en la mujer que fui y en la que estaba a punto de ser. Ya no era la Clara que lo aguantaba todo en silencio. Ya no era la madre sacrificial que desaparecía para que otros brillaran. Ya no era la víctima de su propia bondad. Era una mujer que había elegido su dignidad por encima de todo. Una mujer que decidió que merecía respeto, amor verdadero y paz. Una mujer que no tenía miedo de empezar de nuevo a los 67. Me dormí con una sonrisa. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer. Me vestí. Preparé una última taza de café en esa cocina. La bebí despacio, mirando por la ventana el patio que ya no cuidaba como antes. A las 7 de la mañana, Benís llamó a la puerta. Había insistido en llevarme a la terminal de autobuses. No vas a tomar un taxi. Te llevo yo. Es lo mínimo que puedo hacer. Cargamos las maletas en su coche. Le di una última mirada a la casa. No sentí nostalgia. Solo sentí cierre. Como terminar un buen libro que llegó a su final natural. Adiós, casa, susurré. Gracias por todo. Benís me llevó a la terminal. El trayecto fue en silencio, pero un silencio cómodo. Al llegar, me ayudó con las maletas. Clara, sé muy feliz. Te lo mereces tanto. Gracias por todo, Benís. Por tu amistad, por tu apoyo, por no juzgarme. Nunca podría juzgarte. Solo admirarte. Nos abrazamos mucho rato. Luego tomé mis maletas y entré a la terminal. Compré mi billete, autobús a Carolina del Norte, salida a las 9 de la mañana. El viaje duraría 6 horas. Me senté en la sala de espera, rodeada de otras personas que también iban rumbo a sus destinos. Miré por última vez mi celular viejo. Había mensajes de Tanisa. Muchos, todos variaciones del mismo tema. Que necesitaba dinero, que necesitaba ayuda, que necesitaba que volviera a ser su madre. Apagué el teléfono. Lo dejé en el fondo del bolso. No lo usaría nunca más. Saqué mi celular nuevo, limpio, sin historia, con solo 3 contactos, Jory, Benís y el abogado Davis. Anunciaron mi autobús. Me levanté, tomé mis bolsas y caminé hacia la puerta de embarque. Con cada paso sentía que dejaba atrás no solo un lugar, sino una vida entera, una vida de sacrificio no reconocido, de amor no correspondido, de ser menos para que otros fueran más. Y delante de mí, aunque aún no lo veía del todo, había algo nuevo, algo mío, algo que nadie podría quitarme. Subí al autobús, encontré mi asiento junto a la ventana, guardé mis cosas y me senté. El autobús arrancó. Vi la ciudad desvanecerse por la ventana y, con ella, 42 años de una vida que ya no me pertenecía. Cerré los ojos y sonreí. Clara Jenkins, viuda de Arthur Jenkins, había muerto esa mañana y, en su lugar, había nacido simplemente Clara, una mujer libre. El autobús llegó a Oakich, Carolina del Norte, al atardecer, tras 6 horas de caminos sinuosos, cruzando paisajes que pasaban de lo urbano a lo rural, de lo gris a lo verde, del ruido al silencio. Bajé con mis maletas, respirando el aire fresco de montaña. Era diferente, más limpio, más ligero, como si incluso el aire aquí no cargara con el peso del pasado. Beatatrice, la dueña de la casa que había alquilado, me esperaba en la pequeña terminal del pueblo. Era una mujer de unos 70, con el cabello blanco como la nieve recogido en un moño pulcro y una sonrisa amplia que iluminaba su rostro arrugado. ¿Es usted la señora Jenkins? Sí, soy yo. Bienvenida a Oakich, querida. Vamos. Mi yerno nos llevará a la casa. Un joven nos ayudó con las maletas y nos condujo por calles arboladas hasta la casa. Era tal como se veía en la videollamada, pero mejor en persona. Tenía un encanto que las imágenes no captaban. Las paredes blancas resplandecían con el sol poniente. Los rosales del jardín estaban en flor. El limonero desprendía un aroma fresco. Aquí están las llaves, dijo Beatatrice, entregándomelas. La casa está limpia. Dejé sábanas frescas en las camas y algunas cosas básicas en la cocina. Jabón, papel higiénico. Así no tiene que salir corriendo a la tienda hoy. Muchas gracias, señora Beatatrice. Es usted muy amable. Vivo a 2 cuadras. Lo que necesite, me busca. Y mañana, si quiere, la llevo a ver el mercado y la plaza para que se ubique.
Se fueron y me quedé sola en mi nuevo hogar. Caminé despacio por cada habitación, toqué las paredes, abrí las ventanas, dejé entrar el aire fresco. Era pequeña, sí, pero era mía. Aquí nadie me gritaría. Nadie me haría sentir que estorbaba. Nadie me trataría como basura. Esa primera noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin despertarme a cada hora. Era como si mi cuerpo por fin entendiera que estaba a salvo. Los primeros días en Oakich fueron de exploración y descubrimiento. Beatrice cumplió su promesa y me llevó a conocer el pueblo, el mercado de los sábados, donde conocí a otras artesanas que vendían bordados, bufandas tejidas a mano y cerámica, la plaza principal con su gazebo antiguo y sus bancos bajo los árboles, la iglesita cuyas campanas sonaban cada hora, la panadería local donde hacían las donas más deliciosas que probé en años. La gente era genuinamente amable. No la cortesía forzada de la ciudad, sino el calor real de las comunidades pequeñas. «Buenos días, señora», decían al pasar. «¿Cómo está esta mañana?», preguntaban los vecinos. «Bienvenida al pueblo», repetían una y otra vez. Instalé mi máquina de coser en el segundo dormitorio, que convertí en taller. Compré telas en el mercado. Empecé a hacer manteles bordados, servilletas con flores y cojines decorativos. Trabajaba a mi ritmo, sin presión, solo por el placer de crear algo bello. El primer sábado puse mi puesto en el mercado de artesanías. Vendí 3 manteles y 5 servilletas. No era mucho dinero, pero era mío, ganado con mis manos, sin que nadie me dijera que era insuficiente o que lo hacía mal. 2 semanas después de llegar, llamé a Yuri desde mi celular nuevo. «Abuela», contestó con la voz emocionada. «Hola, mi amor. ¿Cómo estás?» «Ay, abuela, te extrañé tanto. ¿Dónde estás? ¿Estás bien?» «Estoy muy bien, Yuri. Mejor que nunca. Vivo en un pueblito hermoso y tranquilo. Tengo una casita con jardín. Estoy cosiendo otra vez. Estoy en paz. Me alegra tanto oírte así, abuela. Suenas diferente. Suenas feliz». «Lo estoy, mi amor. Por primera vez en mucho tiempo, lo estoy». «Mamá está frenética», dijo Yuri, bajando la voz. «No sabe dónde estás. Fue a tu casa y encontró a otra gente viviendo allí. Se puso furiosa. Gritó que no tenías derecho a alquilar la casa sin avisarle. Esa casa siempre fue mía, Yuri. Siempre. Yo decidí qué hacer con ella. Lo sé, abuela, pero mamá no lo acepta. Dice que vas a volver. Que esto es un berrinche. No es un berrinche. Es una decisión. Y no voy a volver». Hablamos un rato más. Le conté del pueblo sin darle detalles que revelaran el lugar exacto. Ella me habló de la escuela, de cómo Tanisa y Derek tenían problemas económicos sin mi apoyo. «Mamá tuvo que conseguir trabajo de cajera en un supermercado», me dijo. «Llega cansada todos los días y solo se queja. Dice que la obligaste a esto». No sentí satisfacción al oírlo, pero tampoco culpa. Por primera vez en su vida estaba experimentando lo que es ganarse la vida con trabajo real. Lo que yo hice durante 42 años. «Yuri, tu madre estará bien. Es joven. Es capaz. Solo necesita aprender lo que yo nunca le enseñé, que nadie te debe nada en la vida». Pasaron los meses. El otoño dio paso al invierno. Aunque en Oakich el invierno es suave, solo un poco más fresco. Fui armando una rutina. Me despertaba con el sol, hacía café y desayunaba despacio en mi jardín. Luego trabajaba en el taller, cosiendo, bordando, creando. Por las tardes paseaba por el pueblo, saludaba a los vecinos y compraba lo necesario en el mercado, y las noches las pasaba leyendo o simplemente sentada en mi sala disfrutando del silencio. Hice amigas, mujeres de mi edad o mayores. Elaine, que hacía cerámica, Margaret, que tejía bufandas, Ruth, que pintaba paisajes, y Denise, que se mudó el año pasado. Nos reuníamos los jueves por la tarde para tomar café y conversar. Compartíamos historias, risas y silencios cómodos. Ninguna conocía toda mi historia. Para ellas, yo era simplemente Clara, la costurera que llegó de la ciudad buscando paz. Y eso bastaba. Pasó un año, luego 2. Yuri me llamaba cada semana. Me contaba su vida, que había empezado la universidad para estudiar educación, que consiguió una beca y trabajaba a medio tiempo en una guardería. Estaba construyendo su propia vida,
independiente de sus padres. Abuela, cuando cumpla 18, quiero ir a verte. Falta casi un año. Cuando cumplas 18 te daré mi dirección y serás bienvenida cuando quieras. ¿Y mamá? ¿No vas a hablar con ella otra vez? No lo sé, Yuri, honestamente no lo sé. Tal vez algún día, pero ahora no. Aún no. Un día de primavera, 2 años y medio después de mi llegada a Oakich, estaba en el mercado vendiendo mis cosas cuando vi una escena que me conmocionó. Una mujer joven, de 30 y tantos, discutía con una mayor que parecía su madre. La joven hablaba con crueldad y desprecio, la mayor agachaba la cabeza. «Eres inútil», gritaba la joven. «No haces nada bien. Estoy harta de ti». Me vi en esa mujer mayor. Vi a Tanisa en la joven. Algo se movió dentro de mí. Esperé a que la muchacha se fuera. Entonces me acerqué a la señora, que se secaba las lágrimas discretamente. «¿Está bien, señora?» Me miró sorprendida. «Sí, es mi hija. Está estresada». «El estrés no justifica la falta de respeto», dije suave. «Nadie tiene derecho a tratarla así, ni siquiera su hija. Pero yo no hago las cosas como ella quiere. Usted las hace como puede, y eso basta. Escúcheme bien, no tiene que aguantar malos tratos por ser madre. El amor verdadero no lastima. El amor verdadero no humilla. Usted merece respeto. Usted merece dignidad». Vi que sus ojos volvían a llenarse de lágrimas, pero eran distintas. Nadie me había dicho eso nunca. Pues yo se lo digo ahora, y espero que lo recuerde. No sé si mis palabras le ayudaron, pero necesitaba decirlas por ella, por la Clara de hace 3 años, por todas las mujeres que creen que deben soportarlo todo en silencio. Esa noche, sentada en mi porche mirando las estrellas, pensé en Tanisa. Me pregunté cómo estaría, si había cambiado, si había aprendido algo, si alguna vez pensaba en mí sin resentimiento. Y me di cuenta de algo importante. Ya no importaba. Ya no importaba si Tanisa cambiaba o no, si me extrañaba o me odiaba, si alguna vez entendía el daño que me hizo. Porque mi paz ya no dependía de ella. Mi felicidad ya no estaba atada a su aprobación o a su amor. Había construido una vida que era mía, completamente mía, y nadie podía quitármela. Había ganado algo más valioso que la venganza o el reconocimiento. Había ganado mi libertad. Recuperé mi dignidad. Encontré mi paz. Y eso era más de lo que jamás creí tener. La vida que construí en Oakich no era glamorosa. No era perfecta. Pero era auténtica. Era honesta. Era mía. Y por primera vez en 69 años de vida, eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo. Han pasado 5 años desde aquella mañana del café hirviendo en mi cara. 5 años desde la decisión que cambió mi vida para siempre. Hoy desperté como siempre, con el canto de los pájaros en el limonero. El sol entra suave por la ventana de mi dormitorio. Canela, el gato naranja que adopté hace 3 años, está hecho un ovillo a mis pies, ronroneando con ese sonido que me da paz. Me levanto sin prisas. Ya no hay motivo para correr. Nadie espera que haga el café o el desayuno. No hay voces gritándome que todo lo hago mal. Solo existe el silencio amable de mi casa. Ese silencio que aprendí a amar. Me pongo mi bata favorita, la azul floreada que compré en el mercado, y voy descalza a la cocina. Hago el café sin apuro, disfrutando cada paso. El olor me llena de satisfacción. Me llevo la taza al porche y me siento en la mecedora de madera que me regaló Beatrice cuando cumplí 70. Las montañas están hermosas esta mañana. Una ligera neblina las cubre como un velo delicado. Bebo mi café mirándolas, sin pensar en nada en particular, solo existiendo en este momento que es completamente mío. Mi vida aquí es sencilla, sin complicaciones, y precisamente por eso es perfecta. Por las mañanas trabajo en mi taller. Mi máquina de coser zumba mientras hago manteles, servilletas y cojines. Mis manos ya no son tan rápidas como antes, pero siguen siendo capaces. Cada puntada es una meditación. Cada pieza terminada, una pequeña victoria. Los jueves me reúno con mis amigas Elaine, Margaret, Ruth y Denise. Tomamos café, comemos daneses y hablamos de todo y de nada. Reímos, a veces lloramos, y siempre nos escuchamos. Ninguna pregunta por mi pasado.
Intuyen que detrás de mi llegada a Oakich hay historias difíciles, pero respetan mi silencio, y yo el de ellas. Todas llegamos aquí cargando algo. Todas encontramos un lugar para soltarlo. Yuri me visitó el mes pasado. Vino una semana en su receso universitario. Ahora tiene 20. Va por su tercer año de educación. Es una joven hermosa, fuerte e independiente. Caminamos juntas por el pueblo. Le mostré mis sitios favoritos. La panadería de mis antojos, el mirador desde donde se ven todas las montañas, la tienda donde compro mis telas. Abuela, estás tan diferente a como eras, me dijo una tarde, mientras tomábamos chocolate caliente en la plaza. ¿Diferente cómo? Más ligera, más en paz. Como si te iluminaras por dentro. Antes siempre te veías cansada y triste, como si cargaras el mundo en los hombros. Así me sentía. Pero dejé ese mundo atrás, Yuri, y con él, toda esa carga. Me contó que Tanisa sigue trabajando en el supermercado. Que Derek por fin se fue del todo, encontró otra mujer y formó una nueva familia. Que Tanisa vive sola en un departamento pequeño y a veces pregunta por mí. ¿Qué pregunta? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Volverá algún día? ¿Algún día me perdonará? La perdoné hace tiempo, Yuri. Pero perdonar no es volver. Es soltar. Es dejar de cargar el dolor que otro te causó. Ha cambiado, abuela. De verdad. El sufrimiento la ha hecho más humilde, más consciente. Me alegra oírlo. De corazón. Pero ese cambio es para ella, no para mí. Yo ya construí mi vida, una vida que me gusta, una vida que me da paz. Yuri lo entendió. Ella siempre entiende. Por eso la amo tanto. Anoche, después de regar mis rosales, me senté en el porche a ver el atardecer. El cielo se pintó de naranjas y rosas. Los grillos empezaban su concierto nocturno. Canela dormía en mi regazo, ronroneando, y pensé en todo el camino. Pensé en la Clara de hace 5 años, esa mujer que se encogía para no molestar, que pedía perdón por existir, que creía que su valor estaba en cuanto podía dar, cuánto podía sacrificarse, cuánto podía aguantar. Y miré a la Clara de ahora, esta mujer de 72 que vive sola y no se siente sola, que trabaja por placer, no por obligación, que tiene amigas de verdad, no gente que la usa, que despierta cada día sin miedo, sin ansiedad, sin ese nudo en el estómago. El cambio no fue fácil. Hubo noches de lágrimas. Momentos de duda. Días en que me pregunté si hice bien en irme, en soltar todo, en romper el lazo que me ataba a Tanisa. Pero cada vez que llegaban esas dudas, solo necesitaba recordar aquella mañana. El café quemándome la cara, las palabras como cuchillos, el desprecio en los ojos de mi propia hija. Y entonces recordaba que no estaba huyendo, me estaba eligiendo. Me estaba salvando. Me estaba dando la oportunidad de vivir de verdad antes de que fuera demasiado tarde. No todas las historias tienen finales perfectos donde todos se reconcilian y viven felices para siempre. A veces, el final feliz es simplemente encontrar tu propia paz, aprender que poner límites está bien y entender que el amor propio no es egoísmo. Tanisa puede ser una mejor persona ahora. Ojalá lo sea. Pero esa nueva persona no necesita que yo valide su cambio, y yo no necesito que ella valide mi decisión. A veces, el acto de amor más grande es dejarse ir. Hoy, mientras escribo estas reflexiones en mi diario, comprendo algo fundamental: no me arrepiento de ni un solo día, de ni un solo momento. Esta casita, este pueblo tranquilo, esta vida sencilla son más de lo que jamás soñé. No porque sean extraordinarios, sino porque son genuinamente míos. Nadie aquí me dice cómo vivir. Nadie me critica por existir. Nadie espera que me sacrifique hasta desaparecer. Soy simplemente Clara, una mujer que cose, que riega sus plantas, que toma café en su porche, que charla con sus amigas, que ama a su nieta y que vive en paz. Y eso es más que suficiente. Es todo lo que siempre necesité. La vida me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la dignidad no tiene precio, que la paz no se negocia y que el amor verdadero no duele. Y me enseñó algo aún más importante, que merezco ser feliz, no por lo que hago por otros, sino simplemente por existir. A todas las mujeres que leen esto y viven lo que yo viví, les digo, ustedes también merecen paz. También merecen respeto. También merecen una vida en la que no tengan que encogerse para no molestar a nadie. Nunca es tarde para elegirse a sí mismas.
Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para empezar de nuevo. El sol se oculta tras las montañas. Canela bosteza y se estira en mi regazo. Me espera adentro una cena simple pero deliciosa, preparada con calma. Mañana será otro día en paz en Oakich, Carolina del Norte. Otro día de esta vida que construí para mí. Otro día de paz. Y no pido nada más. ¿Te gustó la historia? ¿Desde qué ciudad nos escuchas? Te leo en los comentarios. Si te gustó, puedes apoyar enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más relatos como este. Muchas gracias por tu cariño. Estoy deseando leer tus comentarios. En pantalla puedes ver 2 historias de vida nuevas que te recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.